Hoy hablaremos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública o CTCP. ¿Te has preguntado qué es? El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, o también conocido como CTCP, es un organismo de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información. ¿Para qué sirve? Su principal objeto es presentar a consideración del Ministerio de Hacienda, Crédito Público y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo propuestas para que los ministerios expidan principios, normas, interpretaciones y guías referentes a la contabilidad e información financiera y su aseguramiento. Funciones. Las funciones que debe cumplir el Consejo Técnico de la Contaduría Pública las dispone la Ley 1314 del año 2009, en la que se establece el correcto ejercicio en las actividades que debe realizar. En esta ley se establecieron los criterios necesarios a los que se sujeta esta organización para que puedan funcionar y desarrollen sus programas de trabajo. A continuación mencionaremos algunas de las funciones que realiza el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 1. Revisar de manera permanente las normas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de esta en el país. 2. Identificar las prácticas internacionales más recientes y de mayor aceptación expedidas por los diferentes organismos internacionales, reconocidos mundialmente como los emisores de estándares internacionales, en el tema correspondiente, sus elementos y los fundamentos de sus conclusiones. 3. Establecer los comités técnicos ad honorem, es decir, que no reciben ningún tipo de retribución económica por las labores realizadas dentro de estos, conformados por autoridades, preparadores, aseguradores y usuarios de la información financiera, y de su aseguramiento con estándares internacionales y la participación de expertos. 4. Promover un consenso nacional en torno a los proyectos que llevan a cabo. Conformación. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública estará conformado por 4 miembros, de los cuales por lo menos 3 deben ser contadores públicos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública podrá sesionar con mínimo 3 de sus miembros. Designación de los miembros. El Presidente de la República, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público designarán cada uno un miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Uno de ellos podrá no tener la calidad de contador público. El miembro designado por el Presidente de la República presidirá el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Requisitos. Para ser miembro del Consejo Técnico se requiere ser contador público, así como acreditar experiencia profesional no inferior a 10 años, en al menos 2 de las siguientes áreas o especialidades: revisoría fiscal, investigación contable, docencia contable, contabilidad, regulación contable, aseguramiento, derecho tributario, finanzas, formulación y evaluación de proyectos de inversión o negocios nacionales e internacionales. Periodo. Los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública ejercerán sus funciones por un periodo de 4 años. Proceso de convergencia. El objetivo de la implementación del proceso de convergencia es mejorar la productividad, la competitividad y desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, mediante la emisión de las normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, las cuales deberán estar en convergencia con los estándares internacionales y deberán apoyar la internacionalización de las relaciones económicas. El proceso que debe llevarse a cabo para hacer la convergencia debe ser transparente, abierto, de conocimiento público, ágil, flexible y evitar la duplicación de otros trabajos efectuados por otras autoridades. Comprende las siguientes etapas. Primero, identificar los estándares internacionales de contabilidad, de información financiera y su aseguramiento de mayor aceptación mundial.
las mejores prácticas y la rápida evolución de los negocios más recientes, junto con sus elementos y los fundamentos de sus conclusiones, que hayan sido expedidos o estén próximos a ser expedidos por organismos internacionales. Segundo, este análisis consistirá en establecer la conveniencia nacional de los estándares ante indicados y si resultan eficaces o apropiados para los entes en Colombia. Tercero, tener en cuenta en las propuestas de los proyectos de normas las diferencias entre los entes económicos para que las normas que se establezcan resulten razonables a tales circunstancias. Cuarto, publicar. Para la consulta pública en medios que garanticen su amplia divulgación, los borradores de las propuestas de normas. Quinto, establecer comités técnicos ad honorem. Sexto, promover un consenso nacional en torno a los proyectos de normas. Séptimo, considerar las recomendaciones que sean formuladas por la DIAN, los organismos responsables de diseño y manejo de la política económica, las autoridades que ejercen funciones de inspección, vigilancia o control. Octavo, considerar las recomendaciones que formulen los comités técnicos ad honorem, los expertos y los afectados e interesados en las normas, resultantes del análisis y evaluación de sus impactos, en caso de que sean exigibles en el país. Noveno, analizar y considerar las recomendaciones sobre los proyectos de normas obtenidos en procesos de consulta pública. Décimo, elaborar y publicar los proyectos definidos de las propuestas de normas. Onceavo, trasladar los proyectos y sus recomendaciones sobre los mismos a las autoridades de regulación, Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. Doceavo, promover un proceso de divulgación, conocimiento y comprensión de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información de los estándares internacionales. Los comités técnicos ad honorem estarán conformados por autoridades, preparadores, aseguradores y usuarios de la información financiera, establecidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para que lo apoyen en el proceso de normalización que lleve a cabo. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública reglamentará el funcionamiento de los comités, estipulando, entre otras cosas, los derechos y deberes de sus miembros, la organización y funciones de su presidente y secretaría técnica. Administración. La Sala General es la máxima autoridad del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la cual está integrada por los consejeros y le corresponde la dirección del mismo. Son facultades de la Sala General del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Primero, aprobar las relaciones de cooperación y asesoramiento con entidades nacionales e internacionales. Segundo, aprobar el proyecto de propuesto anual con base de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tercero, aprobar las actas de las sesiones del Consejo. Cuarto, hacer seguimiento a las funciones de cada uno de los contratistas o funcionarios del Consejo. Sesiones. El presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública sesionará de formación ordinaria 4 veces al mes en sala general y en sala extraordinaria si fuera necesario. Normas que rigen al CTCP. Lo rige la Ley 1314 del 2009, el Acuerdo primero del 2013, Acuerdo cuarto del 2015, Decreto 691 del 2010 y Decreto de 3567 del 2011. Muchas gracias por su atención. Artlist.io